Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Oscar y lo que voy a contar me pasó cuando estuve cubriendo turnos en un autobús nocturno de ruta larga, de esos que cruzan varios estados mientras casi todos duermen. No era mi trabajo fijo, solo entraba cuando alguien faltaba, así que me tocaban horarios raros, rutas pesadas y pasajeros que casi ni hablaban. Esa noche en particular empezó como cualquier otra, con el cansancio pegado al cuerpo y el café ya sin hacer efecto, pero había algo en el ambiente que desde el inicio se sentía distinto, como si el aire estuviera más denso. Salimos ya entrada la noche, después de las 10, con el autobús medio lleno y la mayoría acomodándose para dormir. Las luces interiores estaban bajas y apenas se escuchaba el ruido constante del motor y uno que otro suspiro. Yo iba revisando boletos, pasando por el pasillo con cuidado de no tropezar, tratando de mantenerme despierto. Afuera todo era oscuridad, solo interrumpida por los faros iluminando la carretera. No había señal en el teléfono y eso siempre me incomodaba un poco, como si estuviéramos completamente aislados del resto del mundo. Las primeras horas pasaron sin nada fuera de lo normal. Una señora roncando, un chavo con audífonos moviendo la cabeza, una pareja dormida recargada en la ventana. Yo ya estaba en modo automático, haciendo mi trabajo sin pensar mucho, hasta que nos acercamos a una parada que casi nunca se usa. Era una de esas paradas perdidas, sin luces, sin gente, sin nada alrededor más que monte. El chofer bajó la velocidad por costumbre más que por necesidad, y justo cuando íbamos a seguir de largo, alguien apareció al borde de la carretera. El hombre levantó la mano de una forma tranquila, como si supiera que nos íbamos a detener. No llevaba equipaje, ni mochila, ni nada visible. Solo estaba ahí, de pie, esperando. Cuando subió, lo primero que noté fue su brazo. Tenía la manga empapada en algo oscuro que en ese momento no identifiqué bien, pero que claramente no era normal. Aún así, caminaba firme, sin tambalearse, sin mostrar dolor. Pasó junto a mí sin decir una sola palabra y avanzó directo hacia la parte trasera del autobús. Algo raro fue que nadie reaccionó, ni una mirada incómoda, ni un gesto de sorpresa. Era como si nadie hubiera notado lo evidente. Yo me quedé unos segundos observándolo mientras se sentaba hasta atrás, en uno de los últimos asientos, junto a la ventana. Pensé en preguntarle si necesitaba ayuda, pero había algo en su forma de moverse que me detuvo. No era miedo exactamente, más bien una sensación difícil de explicar, como si intervenir fuera un error. Así que regresé al frente, tratando de convencerme de que no era asunto mío. Volví a mi asiento, pero ya no podía concentrarme igual. Empecé a sentir un olor leve, metálico, que poco a poco se fue haciendo más notorio. Al principio creí que venía de afuera o del propio motor, pero no tardé en darme cuenta de que venía del interior del autobús. Miré por el espejo hacia la parte trasera, intentando ubicar al hombre otra vez. No se movía. Estaba completamente quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Y en ese momento, sin saber por qué, tuve la certeza de que algo no estaba bien en absoluto. El olor siguió aumentando de forma lenta pero constante, hasta que empezó a sentirse pesado, como si se pegara en la garganta. Ya no era una duda, era claramente olor a sangre. Intenté ignorarlo al principio, pensando que tal vez el hombre traía una herida abierta y nada más, pero algo no cuadraba. Nadie más parecía notarlo. La señora que roncaba seguía igual. La pareja ni se movía y el chavo con audífonos ni siquiera volteaba. Era como si yo fuera el único que percibía lo que estaba pasando dentro del autobús en ese momento. Me levanté con la excusa de revisar otra vez los boletos,
aunque ya lo había hecho antes. Caminé despacio por el pasillo, sintiendo cómo el olor se volvía más intenso conforme me acercaba a la parte trasera. Cada paso se sentía más pesado, como si algo me estuviera diciendo que no siguiera. Aún así, avancé. Cuando estuve a unos cuantos asientos de distancia, lo vi mejor. El hombre seguía en la misma posición, pero ahora su camisa estaba mucho más oscura, completamente empapada, como si la sangre hubiera seguido saliendo sin que nadie lo notara. Me detuve un momento, dudando si hablarle o no. Pensé en tocarle el hombro, en preguntarle si necesitaba ayuda médica, pero otra vez esa sensación regresó, más fuerte. No era solo incomodidad, era una especie de rechazo físico, como si mi cuerpo se negara a acercarse más. Aún así, me incliné un poco para verlo mejor. Su respiración no era visible, no había movimiento en su pecho, ni un leve gesto. Parecía completamente inmóvil, demasiado inmóvil para alguien que acababa de subir caminando por su propio pie. Decidí no tocarlo y regresé al frente con una tensión que no sabía cómo explicar. Me senté y le comenté al chofer, en voz baja, que había un pasajero herido. Él solo asintió sin apartar la vista del camino, como si no fuera nada importante. Le sugerí detenernos en la siguiente caseta o buscar ayuda, pero no respondió. Solo siguió manejando. Ese silencio me incomodó más que cualquier otra cosa, porque normalmente cualquier incidente, por mínimo que fuera, se tomaba en serio durante esas rutas largas. Pasaron los minutos y el ambiente dentro del autobús empezó a sentirse extraño. No sabría decir exactamente qué cambió, pero era evidente. El olor ya era imposible de ignorar, incluso para alguien distraído. Vi a un par de pasajeros moverse incómodos, acomodarse en sus asientos, pero nadie decía nada. Nadie preguntaba. Nadie se levantaba. Era como si todos estuvieran atrapados en una especie de apatía rara, una indiferencia que no correspondía a lo que estaba pasando. Eso fue lo que más me inquietó, más que el propio hombre. Volví a mirar por el espejo retrovisor, enfocando la parte trasera. Esta vez noté algo diferente. No era solo que estuviera inmóvil. Su postura había cambiado ligeramente, como si su cuerpo se hubiera tensado por completo. Su cabeza ya no estaba inclinada de forma natural, sino rígida, en un ángulo incómodo. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. La oscuridad alrededor de su asiento no era solo sombra. Había algo extendiéndose en el suelo, algo que no estaba ahí antes. No pude quedarme sentado después de ver eso. Me levanté otra vez, ahora sin buscar excusas, con la sensación de que si no iba a revisar, algo peor iba a pasar. El olor ya era insoportable, espeso, como si el aire se hubiera vuelto líquido. Caminé más rápido, ignorando el cansancio y el nudo en el estómago. Cuando llegué a los últimos asientos, vi claramente el suelo. Había un rastro oscuro que salía desde debajo de sus pies y se extendía por el pasillo, avanzando poco a poco con el movimiento del autobús. Me incliné con cuidado, tratando de no tocar nada, y fue ahí cuando noté que no era solo sangre. Había algo más mezclado, algo más denso, con una textura extraña, como si fueran pedazos pequeños de algo que no lograba identificar. Sentí un escalofrío recorrerme completo. Subí la mirada hacia el hombre y lo observé de cerca por primera vez. Su piel no se veía normal. No era solo pálida, estaba como estirada en ciertas partes, tensa, con pequeñas aberturas que no parecían heridas comunes. El autobús dio una ligera curva y su cuerpo se movió apenas, rígido, como si no tuviera articulaciones. Ese movimiento dejó ver mejor uno de sus brazos. La manga estaba desgarrada y la piel debajo no parecía intacta. No era una herida lineal ni profunda como de accidente. Era algo irregular, como si se hubiera abierto desde adentro. Retrocedí un paso casi por instinto. Sentí que algo en esa escena no correspondía a nada que hubiera visto antes, ni en accidentes,
ni en peleas, ni en nada real que pudiera explicar fácilmente. En ese momento, escuché un sonido muy leve. No venía del motor ni del camino. Era algo húmedo, casi imperceptible, como un pequeño deslizamiento. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. El sonido venía de él. No era respiración, no era movimiento normal. Era otra cosa. Algo que ocurría dentro de su cuerpo o justo debajo de su piel. La sensación que me recorrió fue inmediata. Una mezcla de miedo y rechazo que me hizo querer salir corriendo sin mirar atrás. Di otro paso hacia atrás, pero no podía dejar de verlo. Una de las aberturas en su piel pareció moverse ligeramente, como si algo debajo estuviera presionando. Fue un movimiento mínimo, pero suficiente para que lo notara. Sentí náuseas. El olor se volvió aún más fuerte, casi insoportable. Miré alrededor esperando que alguien más reaccionara, que alguien gritara o se levantara, pero todos seguían en sus asientos, atrapados en esa misma pasividad absurda que ya me estaba desesperando. Regresé casi corriendo al frente, con el corazón acelerado. Le dije al chofer, ahora sí con urgencia, que teníamos que detenernos de inmediato, que algo estaba muy mal. Esta vez ni siquiera respondió, ni una palabra, ni un gesto. Solo seguía manejando, con la vista fija al frente, como si no me hubiera escuchado. Fue ahí cuando entendí que no podía contar con nadie más en ese autobús. Y mientras me volteaba otra vez hacia atrás, tuve la sensación clara de que lo que fuera que estaba pasando apenas estaba comenzando. Me quedé de pie unos segundos, sin saber qué hacer, hasta que decidí que lo único que podía era esperar a llegar al destino final. Faltaba poco más de una hora, pero se sintió como una eternidad. No volví a acercarme a la parte trasera. Me senté cerca del chofer intentando no mirar el espejo, aunque era imposible ignorarlo por completo. El olor no desapareció. Al contrario, se volvió parte del ambiente. Lo respirabas sin darte cuenta. Y lo peor era que nadie hacía nada, como si todo eso fuera completamente normal. Durante ese tiempo, el autobús siguió avanzando sin interrupciones. Pasamos por un par de casetas, algunas luces lejanas, pero nunca nos detuvimos. Yo ya no intenté hablar otra vez. Había algo en la actitud del chofer que me dejó claro que no iba a intervenir. Cada vez que mis ojos se iban al espejo, veía lo mismo. El cuerpo rígido, inmóvil, con esa oscuridad extendida alrededor. Pero en un momento, juraría que esa mancha ya no solo estaba en el suelo, sino también subiendo por el asiento. Finalmente llegamos a la terminal, poco antes del amanecer. El cielo ya empezaba a aclarar, y eso me dio una falsa sensación de alivio. El autobús se detuvo y las puertas se abrieron. Los pasajeros comenzaron a bajar de manera normal, tranquilos, como si hubieran tenido un viaje cualquiera. Nadie mencionó el olor, nadie miró hacia atrás. Uno por uno fueron saliendo, hasta que el autobús quedó completamente vacío, excepto por él. Yo esperé a que todos se fueran antes de levantarme. Caminé lentamente hacia el fondo, con el corazón latiendo fuerte. El olor seguía ahí, concentrado, pesado. Cuando llegué a su asiento me incliné un poco y lo llamé en voz baja, más por reflejo que por otra cosa. No respondió. Extendí la mano y lo toqué ligeramente del hombro. Su cuerpo estaba completamente rígido, duro y frío. No había duda. Estaba muerto desde hacía tiempo. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue verlo de cerca, con la luz entrando por las ventanas. La piel de su torso estaba abierta en varias partes, no como heridas normales, sino como si se hubiera separado desde dentro. Entre esas aberturas había restos que no reconocí, fragmentos irregulares, oscuros, mezclados con lo que claramente era sangre. El asiento estaba cubierto, el suelo también. No había forma de que alguien no lo hubiera notado durante el viaje. Y sin embargo, nadie dijo nada, nadie reaccionó. Eso fue lo que más me dejó marcado.
más que la escena misma. Salí del autobús sin decirle nada a nadie. No reporté lo que vi, no pedí ayuda, simplemente me fui. Días después, supe que ese turno nunca se registró correctamente en el sistema, como si no hubiera existido. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación, pero nunca encontré una que encajara. Hasta ahora, cada vez que recuerdo ese olor, entiendo que lo más aterrador no fue ese hombre, sino darme cuenta de que esa noche yo fui el único que realmente estaba despierto. Me llamo Iván, y esto que voy a contar me pasó hace unos años, cuando agarré un trabajo que nadie quería. Era en un motel de carretera, de esos que están medio olvidados, pegados a una autopista donde casi no pasan carros en la noche. Yo necesitaba el dinero, así que no hice muchas preguntas. Desde el primer día sentí algo raro, pero no supe explicar qué era exactamente. No había huéspedes casi nunca, pero aún así el lugar se mantenía abierto, como si alguien insistiera en que siguiera funcionando sin importar nada más. El turno que me tocaba casi siempre era el de la noche, desde las 10 hasta las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas empieza a aclararse. La recepción estaba vieja, con un foco que parpadeaba cada cierto tiempo y un ventilador que hacía más ruido que aire. El encargado me explicó rápido lo básico, sin mirarme mucho a los ojos. Me dijo qué habitaciones limpiar, cuáles revisar y cuáles ni siquiera tocar. Eso último se me quedó muy grabado, aunque en ese momento no pregunté por qué, pensando que solo era alguna regla rara del lugar. Las primeras noches fueron aburridas, largas, silenciosas. Me acostumbré al sonido constante de los camiones pasando a lo lejos y al crujir de las paredes cuando bajaba la temperatura. Había veces que no llegaba nadie en toda la noche y aún así yo tenía que hacer rondines, revisar puertas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero había una habitación que siempre aparecía en la lista de limpieza, aunque nunca veía que alguien la rentara. Era la del fondo, casi pegada a un terreno baldío lleno de hierba seca y basura vieja. Al principio pensé que era un error administrativo o algo así. Entraba, limpiaba rápido, cambiaba sábanas que casi siempre estaban revueltas, aunque no había registro de huéspedes. Lo raro era que siempre encontraba detalles que no cuadraban. El lavabo mojado, el bote de basura con cosas recientes, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Una vez incluso encontré el espejo empañado, como si alguien se hubiera bañado apenas minutos antes, pero no había nadie, ni rastro claro de quién pudo haber entrado o salido. Intenté comentarlo con el encargado una madrugada, pero solo me dijo que hiciera mi trabajo y no me metiera en problemas. Su forma de decirlo no fue agresiva, pero sí lo suficiente para que entendiera que no quería hablar del tema. Desde entonces empecé a evitar esa habitación todo lo posible, dejándola para el final de mi turno, cuando ya estaba cansado y solo quería terminar. Aún así, cada vez que me acercaba, sentía como si el aire cambiara, más pesado, más húmedo, como si algo estuviera respirando del otro lado de la puerta. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, cuando todo estaba completamente en silencio, me tocó otra vez limpiarla. Recuerdo que dudé unos segundos antes de abrir, con la llave en la mano, sintiendo un frío raro en los dedos. Cuando por fin entré, el cuarto estaba oscuro, pero no vacío. El aire estaba espeso, caliente, y venía un ligero olor a humedad. Entonces escuché algo muy leve, casi imperceptible, como un movimiento dentro del baño, acompañado de un sonido que no supe identificar en ese momento. Me quedé quieto unos segundos, tratando de convencerme de que era mi imaginación. El sonido volvió, un arrastre suave, como si algo se moviera despacio sobre una superficie mojada. Cerré la puerta detrás de mí sin pensarlo mucho, más por costumbre que por otra cosa, y avancé hacia el baño. Cada paso se sentía pesado.
como si el piso estuviera ligeramente pegajoso. El foco del cuarto apenas iluminaba, y la luz del baño era aún más débil, como si estuviera a punto de fundirse. Aún así, podía ver claramente que la puerta del baño estaba entreabierta. El vapor empezó a salirse poco a poco por la rendija, algo que no tenía sentido porque yo no había abierto la regadera. El aire se volvió caliente de golpe, y el olor a humedad se intensificó hasta volverse desagradable. Me acerqué más, sintiendo cómo el sudor me empezaba a correr por la espalda. Con la mano empujé la puerta lentamente, cuidando de no hacer ruido, aunque no sabía exactamente por qué. Apenas se abrió lo suficiente. El espejo se hizo visible, completamente empañado, cubierto de marcas que parecían manos apoyadas desde el otro lado. No eran marcas normales. Eran demasiadas, superpuestas, como si alguien hubiera estado intentando salir con desesperación. Algunas estaban más definidas que otras, con dedos largos y mal acomodados. Me quedé viendo fijo, tratando de entender cómo podían estar por dentro del espejo. Pasé la mano por la superficie, pero estaba fría, sólida, normal. Sin embargo, las marcas no se borraban. Ahí seguían, como si no estuvieran realmente sobre el vidrio. Fue entonces cuando el sonido volvió, más claro, proveniente directamente de la regadera. Era un golpeteo irregular, húmedo, acompañado de un tipo de respiración entrecortada que me hizo sentir incómodo de inmediato. La cortina estaba cerrada, pegada por completo, pero se notaba que algo se movía detrás. No era un movimiento normal, no era como alguien bañándose. Era más torpe, como si el cuerpo no supiera bien cómo acomodarse. Me acerqué un poco más, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a traicionar en cualquier momento. Pensé en salir, en dejar todo así, pero algo me hizo quedarme. Tal vez fue la necesidad de entender qué estaba pasando, o simplemente la inercia del trabajo. Estiré la mano lentamente hacia la cortina, sintiendo el calor del vapor en los dedos. Antes de tocarla, el movimiento se detuvo por completo. El silencio fue inmediato, pesado, incómodo. Me quedé congelado, esperando que algo pasara, pero no se escuchaba nada más que mi propia respiración. Entonces, muy despacio, la cortina se movió apenas 1 centímetro, como si algo del otro lado la hubiera tocado primero. Ese pequeño movimiento fue suficiente para helarme. No lo jalé yo. Algo estaba ahí, consciente de mi presencia. La tela volvió a quedarse quieta, pero la sensación de que no estaba solo se volvió imposible de ignorar. Apreté la mandíbula, tratando de controlar el miedo, y finalmente sujeté la cortina con fuerza. En ese momento, supe que lo que fuera que estuviera detrás no iba a ser algo que pudiera explicar fácilmente, pero aún así decidí abrirla. Jalé la cortina de golpe, más por impulso que por valentía. El vapor salió directo a mi cara, caliente y espeso, dificultándome ver con claridad al principio. Pero poco a poco la silueta se fue definiendo. Era un cuerpo humano, completamente desnudo, de espaldas a mí. Estaba inclinado ligeramente hacia adelante, como si le costara mantenerse erguido. Su piel se veía pálida, casi gris, y tenía marcas oscuras en la espalda como moretones viejos o manchas de humedad. Lo más extraño era la forma en que se movía, con sacudidas pequeñas, descoordinadas. No parecía estar bañándose. Sus brazos se levantaban y bajaban de manera irregular, como si estuviera intentando acomodarse algo dentro del cuerpo. Escuché un crujido suave, húmedo, que no venía del piso ni de la regadera, sino de él mismo. Cada movimiento venía acompañado de ese sonido, como si los huesos rozaran en lugares donde no deberían. Me quedé completamente inmóvil, observando, tratando de entender si era una persona real, alguien enfermo o algo mucho peor que no podía nombrar en ese momento. De pronto, su espalda se tensó. Se quedó completamente quieto, como si hubiera notado mi presencia justo en ese instante. El silencio volvió, pero ahora era más pesado, más consciente. Lentamente,
Sin girar del todo, su cabeza comenzó a moverse hacia un lado, en un ángulo que no parecía natural. Escuché otro crujido, más fuerte, más seco. Sentí cómo el estómago se me revolvía al ver que el cuello parecía forzarse más de lo posible, como si no tuviera un límite claro. Entonces giró por completo. Lo que vi no encajaba con nada lógico. Su cara estaba completamente aplastada, como si alguien la hubiera presionado contra una superficie dura durante demasiado tiempo. No tenía rasgos definidos como deberían ser. Todo estaba hundido, desacomodado, pero aún así podía distinguir una especie de sonrisa extendiéndose en lo que quedaba de su boca. No tenía ojos visibles, pero sentí claramente que me estaba mirando, que sabía exactamente dónde estaba yo. Di un paso hacia atrás sin darme cuenta. El aire se volvió más frío de repente, contrastando con el vapor caliente que seguía saliendo de la regadera. El cuerpo dio un movimiento brusco hacia adelante, pero no caminando, sino como si se deslizara apenas. Ese sonido de huesos volvió, más fuerte, más cercano. No quise esperar a ver qué hacía después. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta del cuarto, sintiendo que cada segundo ahí dentro me alejaba más de algo que todavía tenía sentido. Agarré la manija con fuerza y la giré, pero no pasó nada. Intenté otra vez, más desesperado, jalando con todo, pero la puerta no se movía. Era como si estuviera atorada desde afuera o como si el marco mismo se hubiera cerrado sobre ella. Empecé a golpearla, a intentar abrirla con el hombro, sintiendo el pánico subir rápido. Detrás de mí, escuché el sonido húmedo acercándose desde el baño, arrastrándose lentamente hacia donde yo estaba. Seguí golpeando la puerta con todo lo que tenía, sintiendo cómo las manos me empezaban a doler, pero sin detenerme. La manija no giraba, no cedía, como si del otro lado alguien la estuviera sosteniendo con fuerza. El sonido detrás de mí se volvió más claro, más cercano, ese arrastre húmedo acompañado de crujidos que me erizaban la piel. No quise voltear de inmediato, pero el reflejo en una pequeña superficie metálica del cuarto me mostró algo moviéndose cada vez más cerca. No caminaba, no corría, simplemente avanzaba de una forma que no debería ser posible. El aire cambió otra vez, volviéndose frío y pesado, como si me faltara oxígeno. Sentí algo rozar el suelo muy cerca de mis pies. Fue ahí cuando ya no pude evitar girarme. Estaba a unos pocos pasos, más cerca de lo que pensé. Su cuerpo seguía torcido, mal acomodado, pero ahora su cabeza estaba completamente inclinada hacia un lado, como si colgara sin soporte. La sonrisa seguía ahí, estirada de una forma que no correspondía a ningún gesto humano real. Y aún así, lo peor era la sensación de que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Me pegué contra la puerta, sin saber qué hacer, buscando algo con qué defenderme o escapar, pero no había nada útil. El sonido de sus huesos acomodándose se hizo más intenso, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo incómodo. Levantó un brazo lentamente, pero no de manera normal, sino con movimientos quebrados, como si cada articulación estuviera fuera de lugar. Cuando estiró la mano hacia mí, noté que los dedos no estaban bien formados, algunos más largos, otros doblados en direcciones imposibles. En ese momento, sin previo aviso, la puerta detrás de mí cedió de golpe. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás, golpeando el suelo del pasillo. El aire frío del exterior me pegó en la cara, devolviéndome un poco de claridad. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás, dejando todo abierto. No me detuve hasta llegar a la recepción, donde agarré mis cosas sin siquiera apagar las luces. Salí del motel y no volví a entrar jamás, aunque escuché claramente cómo una de las puertas se cerraba sola a lo lejos. Al día siguiente regresé, pero no para trabajar. Fui acompañado de un conocido que también buscaba empleo con la excusa de que él quería el puesto. El encargado nos atendió como si nada, pero cuando mencioné la habitación del fondo,
Su expresión cambió apenas un segundo. Dijo que esa habitación llevaba años fuera de servicio por problemas de humedad. Insistí en que yo había estado entrando a limpiarla cada noche. Él solo negó con la cabeza, asegurando que nadie tenía permitido abrirla desde hacía mucho tiempo. No intenté discutir más. Me fui de ahí con la certeza de que algo no encajaba y de que no quería entenderlo por completo. Tiempo después, supe que el motel cerró definitivamente, sin explicación clara. A veces, cuando paso por esa carretera, evito mirar hacia ese lugar, aunque sé exactamente dónde está, porque lo que vi esa madrugada no parecía algo que estuviera atrapado en una habitación, sino algo que simplemente estaba esperando a que alguien más decidiera abrir la puerta otra vez. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Sergio y la neta nunca pensé que iba a contar algo así, pero necesito sacarlo porque todavía me pesa en la cabeza. Trabajé un tiempo como encargado nocturno en una gasolinera medio olvidada, de esas que siguen abiertas más por costumbre que por negocio. Estaba a las afueras, lejos del ruido, rodeada de terreno baldío y una carretera que casi nadie usaba ya. En las madrugadas, el silencio era tan pesado que cualquier ruido, aunque fuera mínimo, se sentía fuera de lugar y te hacía voltear de inmediato. El turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, y la mayoría del tiempo no pasaba absolutamente nada. A veces llegaba uno que otro tráiler o algún carro perdido, pero eran raros. Lo normal era quedarme solo, con las luces blancas del lugar zumbando bajito y el olor constante a gasolina impregnado en todo. Tenía una pequeña tienda con lo básico: café viejo, frituras y un refrigerador que apenas se enfriaba. Para mantenerme despierto, caminaba entre las bombas o me sentaba a ver hacia la carretera oscura. Había noches en las que el viento soplaba fuerte y levantaba polvo, y otras donde todo estaba completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Esas eran las peores, porque no había distracciones, ni sonidos, ni nada que te sacara de tus propios pensamientos. Recuerdo que me acostumbré a escuchar mis propios pasos, mi respiración, hasta el latido en los oídos. Con el tiempo, ese silencio empezó a sentirse raro, como si no fuera natural, como si algo estuviera esperando a que pasara algo. Esa madrugada en particular empezó igual que cualquier otra. Llegué, revisé la caja, encendí las luces exteriores y me preparé un café que sabía más a quemado que a otra cosa. Eran como las 2 de la mañana cuando noté que ni siquiera había pasado un solo carro en más de una hora. Eso no era tan común, pero tampoco imposible. Aún así, había algo que no me cuadraba, como si el ambiente estuviera más pesado de lo normal, más cerrado, aunque estaba al aire libre. Me salí un rato a caminar entre las bombas para despejarme. Miré hacia la carretera completamente oscura, sin una sola luz a lo lejos, ni faros, ni reflejos, nada. Solo la línea del asfalto perdiéndose en la negrura. Recuerdo que me quedé viendo fijo un buen rato, como esperando que algo apareciera. No sé por qué, pero tenía esa sensación en el cuerpo, como cuando sabes que algo va a pasar aunque no tengas razón para pensarlo. Fue entonces cuando a lo lejos vi unas luces acercándose despacio. Al principio no le di importancia. Pensé que sería otro cliente cualquiera, alguien que necesitaba cargar gasolina y seguir su camino. Pero conforme el carro se fue acercando, empecé a notar algo raro. No venía rápido, ni parecía tener prisa. Se movía lento, constante, como si estuviera llegando exactamente al lugar al que debía llegar. Cuando finalmente entró al área de las bombas, lo primero que me llamó la atención fue que no traía placas. Y aún así, eso no fue lo que más me inquietó.
El carro se detuvo justo frente a una de las bombas, con el motor todavía encendido, pero sin que nadie hiciera el más mínimo movimiento dentro. Me acerqué con la costumbre de siempre, esperando que el conductor bajara la ventana o al menos hiciera una señal, pero no pasó nada. Las luces delanteras seguían prendidas, iluminando el concreto sucio, y el ruido del motor era lo único que rompía el silencio. Intenté ver hacia el interior, pero los vidrios estaban demasiado oscuros, como si alguien hubiera querido ocultar completamente lo que había adentro. Me quedé parado a un lado del carro unos segundos, esperando cualquier señal de que había alguien consciente dentro, pero nada cambió. Pensé en tocar la ventana, pero algo en el ambiente me hizo dudar. No era miedo todavía, más bien incomodidad, como si estuviera invadiendo un espacio que no me correspondía. Di un paso atrás y rodeé el vehículo con calma, tratando de ver desde otro ángulo. Fue entonces cuando noté que en el asiento del conductor no parecía haber nadie, o al menos no alguien visible. Eso ya no era normal. Me acerqué un poco más al vidrio delantero, inclinándome para tratar de distinguir mejor en la oscuridad interior. No vi rostro, ni manos, ni silueta. El asiento estaba en su lugar, pero vacío. Sentí un escalofrío leve recorrerme la espalda, pero intenté explicarlo como un efecto de la luz o del ángulo. Pensé que tal vez alguien estaba recostado o escondido por alguna razón. Aún así, algo no cuadraba, porque el carro seguía encendido y perfectamente alineado, como si alguien lo hubiera estacionado con cuidado. Di otro paso hacia atrás, pensando en regresar a la tienda y simplemente ignorar la situación. No sería la primera vez que alguien dejaba un carro un momento. Pero justo cuando me estaba dando la vuelta, escuché un sonido que venía del interior. No era un golpe ni algo claro. Era más bien como un roce, algo moviéndose lentamente, como si algo pesado se arrastrara sobre la tela de los asientos. Me detuve en seco y volví a mirar el carro, ahora con una atención mucho más tensa. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro, proveniente de la parte trasera del vehículo. No era constante, pero sí lo suficientemente definido como para saber que no era imaginación. Se sentía húmedo, irregular, como si algo sin forma estuviera acomodándose o intentando moverse con dificultad. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más frío, o al menos así lo percibí en ese momento. Di un paso más cerca, sin entender bien por qué lo hacía, como si algo me jalara a confirmar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la puerta trasera del lado derecho se abrió lentamente por sí sola. No hubo un golpe, ni un sonido fuerte, solo ese movimiento suave, casi silencioso, que dejó el interior del carro un poco más expuesto a la luz blanca de la gasolinera. Me quedé completamente inmóvil, viendo fijamente la apertura mientras ese sonido de arrastre se volvía más evidente. En ese momento entendí que lo que estaba escuchando no era cualquier cosa y que lo que fuera que estuviera ahí estaba a punto de salir. No sé en qué momento dejé de pensar con claridad, pero mi cuerpo ya no respondía como siempre. Me acerqué despacio, con los ojos fijos en la puerta abierta, sintiendo cómo cada paso pesaba más de lo normal. La luz de la gasolinera apenas alcanzaba a iluminar el interior, dejando sombras raras entre los asientos. El sonido seguía más cercano ahora, más definido, como si algo húmedo se estuviera deslizando con esfuerzo. Mi respiración se volvió corta, y aún así no pude detenerme hasta quedar a un lado de la puerta trasera. Cuando finalmente me asomé, lo primero que noté fue el asiento hundiéndose lentamente, como si alguien invisible estuviera recargándose para salir. La tela se comprimía en un punto específico, marcando una forma irregular que no correspondía a un cuerpo humano completo. No había cabeza visible ni torso definido, solo una presión extraña que cambiaba de lugar, como si las partes no estuvieran conectadas correctamente. Sentí un frío en el estómago que me dejó rígido,
mientras mis ojos intentaban encontrar algo que tuviera sentido dentro de esa escena. Entonces algo cayó. No fue una caída limpia ni rápida, sino un desplome torpe, pesado, como si algo mal armado hubiera perdido el equilibrio. Lo que tocó el suelo no era una persona, eran partes, fragmentos de algo que alguna vez pudo haber sido un cuerpo, pero que ahora estaba incompleto. Una mano se movió primero, arrastrándose con los dedos abiertos, mientras otra pieza, que parecía parte de una pierna, giraba lentamente sin coordinación. Todo estaba unido solo por esa intención de moverse, no por una forma lógica. El sonido era lo peor. Un arrastre húmedo, acompañado de pequeños golpes suaves contra el concreto, como si esas partes intentaran acomodarse entre sí. No había sangre fresca escurriendo, pero sí una sensación de humedad, de algo que no debía estar ahí. Retrocedí instintivamente, pero no dejé de mirar. Era imposible. Mi mente trataba de armar una explicación, cualquier cosa que me sacara de esa idea, pero no había forma de justificar lo que estaba viendo. No era un accidente, no era alguien herido, era algo que simplemente no debía existir. Una de esas partes se movió hacia otra, como intentando unirse. Los movimientos eran torpes, descoordinados, pero insistentes, como si hubiera una intención detrás, algo que empujaba a esos pedazos a buscar completarse. Sentí náuseas, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. El aire olía diferente, más denso, como si el entorno mismo estuviera reaccionando a eso. En ese momento, entendí que quedarme ahí era un error. No importaba qué era, ni cómo había llegado. Yo no tenía que estar presenciándolo. Di varios pasos hacia atrás sin quitar la vista, hasta que sentí la pared de la tienda detrás de mí. Sin pensarlo más, me metí rápido, cerré la puerta con seguro y apagué las luces interiores. Me quedé quieto, tratando de no hacer ruido, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho. Afuera, el motor del carro seguía encendido, y por un momento creí escuchar ese arrastre acercándose un poco más. Fue ahí cuando tomé la decisión de irme, aunque eso significara dejar todo tirado y no volver jamás a ese lugar. No me acuerdo exactamente en qué momento agarré mis cosas. Solo sé que mis manos se movían solas mientras mi cabeza seguía atorada en lo que acababa de ver. Tomé las llaves, el celular y salí por la puerta trasera de la tienda, evitando mirar hacia las bombas. No quería confirmar si eso seguía ahí, ni si se había movido más. Caminé rápido hasta mi carro, sintiendo que en cualquier momento algo iba a alcanzarme por la espalda. Cuando por fin cerré la puerta y encendí el motor, arranqué sin voltear, dejando todo atrás. Manejé sin rumbo claro durante varios minutos, con las manos temblando sobre el volante y la respiración todavía descontrolada. No puse música, no prendí la radio, nada. Solo quería alejarme lo más posible. No supe cuánto tiempo pasó hasta que el cuerpo empezó a calmarse un poco, pero la imagen seguía ahí, clavada. Esas partes moviéndose, tratando de juntarse. Cada vez que parpadeaba, lo veía otra vez. Sabía que no iba a poder dormir. Y también sabía que no iba a poder explicar eso de una forma que alguien creyera. Aún así, al amanecer, regresé. No por valentía, sino porque sabía que si no lo hacía, mi cabeza iba a llenar los huecos con cosas peores. Llegué cuando el cielo apenas estaba aclarando, como a las 6 de la mañana. Todo se veía normal desde lejos. La gasolinera, las bombas, la tienda cerrada. Incluso el mismo carro seguía ahí, estacionado en el mismo lugar donde lo había visto horas antes. Eso me detuvo unos segundos. Dudé en bajar, pero al final lo hice, con el cuerpo tenso y los sentidos completamente alerta. Me acerqué despacio al vehículo, esperando encontrar algo, cualquier rastro de lo que había pasado. Pero no había nada. La puerta trasera estaba cerrada. El interior se veía limpio, sin manchas, sin señales de que algo hubiera estado ahí. Revisé alrededor, el suelo,
las llantas, incluso debajo del carro. Nada. Era como si todo hubiera sido borrado por completo. Eso me confundió más que lo otro, porque lo que vi en la madrugada fue demasiado claro, demasiado real como para desaparecer así, sin dejar huella. Pero entonces noté algo que me hizo detenerme en seco. En el concreto, a un lado de la bomba, había marcas. No eran manchas, eran líneas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado con dificultad. Seguí esas marcas con la mirada, sintiendo cómo el estómago se me apretaba otra vez. No iban hacia la carretera, ni hacia el carro. Iban en dirección contraria, directo hacia la pequeña bodega que estaba al fondo del terreno, donde guardábamos cajas viejas y cosas que casi nunca se usaban. Me quedé ahí parado un buen rato, viendo ese rastro perderse en la oscuridad de la bodega entreabierta. No escuché nada esta vez, ni un solo ruido, pero eso no me dio tranquilidad. Al contrario, se sentía peor. Cerré el lugar ese mismo día y no regresé jamás. Nunca le conté a nadie en el trabajo lo que vi, solo dije que renunciaba. Hasta ahora sigo pensando en esas marcas, en cómo llegaron hasta ahí, y en que nunca tuve el valor de averiguar qué fue lo que realmente logró entrar a esa bodega. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.